Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Hola, mi nombre es Benjamín Cochran y soy pastor de jóvenes de la Iglesia Bautista Bíblica de Caguas, en Puerto Rico. La lectura de hoy es Hechos 7, del versículo 1 al versículo 16, y dice: Entonces el sumo sacerdote preguntó: ¿Esto es así? Y él respondió: Hermanos y padres, oigan, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham cuando estaba en Mesopotamia, antes que habitase en Harán, y le dijo: Sal de tu tierra y de tu parentela, y vete a la tierra que te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Después que murió su padre, Dios le trasladó de allá a esta tierra, en la cual ustedes habitan ahora. Pero no le dio heredad en ella, ni siquiera para asentar su pie, aunque prometió darla en posesión a él y a su descendencia después de él, aun cuando él no tenía hijo. Así Dios le dijo que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que los reducirían a esclavitud y los maltratarían por 400 años. Pero yo juzgaré a la nación a la cual sirvan, dijo Dios, y después de esto saldrán y me rendirán culto en este lugar. Dios le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al 8º día. Lo mismo hizo Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él, le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría en la presencia del faraón, rey de Egipto, quien le puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Entonces vino hambre y gran tribulación en toda la tierra de Egipto y en Canaán, y nuestros padres no hallaban alimentos. Pero al oír Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. La segunda vez José se dio a conocer a sus hermanos. Así el linaje de José fue dado a conocer al faraón. Y José envió e hizo venir a su padre Jacob y a toda su familia, que eran 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde él y nuestros padres terminaron su vida. Y fueron llevados a Siquem y puestos en el sepulcro que Abraham compró a precio de plata de los hijos de Hamor en Siquem. Aquí en este pasaje están trayendo a Esteban ante el concilio, que era el tribunal religioso y legal de Israel en aquel tiempo. Esteban era uno de los primeros diáconos de la primera iglesia en Jerusalén, ya que ahí el judaísmo era la religión del Estado y el cristianismo estaba naciendo ahí en Israel. Y acusaron falsamente a Esteban. Lo acusaron de blasfemar contra el templo y contra la ley, algo similar a lo que hicieron con el Señor Jesús. Esteban, movido por el Espíritu Santo, presenta su defensa en base a la misma palabra e incluso el profeta contra quien acusaban a Esteban de haber blasfemado. Pero, más que un juicio donde Esteban se tenía que defender ante ellos, fue un juicio donde Esteban los juzgó a ellos por la palabra de Dios. Y para darles un poco de trasfondo, esta época en que vivió Esteban era la época de conocimiento bíblico en Israel. ¿Por qué? Porque los rabinos, que eran los maestros de la ley, enseñaban las escrituras en las sinagogas, que fueron lugares de instrucción que se establecieron luego de la destrucción del templo de Salomón. Y a los fariseos, que eran muchos de los maestros de la ley, les encantaba identificarse con algún gran maestro. Y se jactaban incluso de llamarse hijos de Abraham, de Moisés y otros profetas, llamándoles padres, para enfatizar su gran herencia espiritual y para tratar de hablar con autoridad cuando hablaban de las escrituras. Y ellos orgullosamente se pronunciaban ser seguidores e imitadores de estos grandes hombres, y eso les hacía sentir a ellos que eran personas santas y buenas. Sin embargo, lo que vemos aquí a lo largo de su discurso, Esteban enfatiza la frase nuestros padres. Y uno pensaría, ¿verdad?, que está hablando de Moisés y de Abraham y José y todos ellos. Pero cuando Esteban señala a nuestros padres, él vez tras vez omite a estos grandes héroes de la fe, a quienes los fariseos reclamaban como sus padres, y recalca que nuestros padres fueron los que hicieron lo malo, fueron los que desobedecieron, fueron rebeldes e incluso perseguían
a estos mismos profetas. Fíjate, a veces nos encontramos con actitudes muy similares a las actitudes de estos fariseos, porque pensamos que quizá como mis padres son cristianos, o crecí en la iglesia, o mi pastor es el gran predicador fulano de tal, o qué sé yo, ¿verdad? Algo ahí relacionado, eso me da a mí una ventaja espiritual, ¿verdad? Me hace más grande en el reino de Dios, o incluso podemos llegar a pensar, o algunas personas piensan que por tener padres cristianos y haber crecido en la iglesia, son cristianos solamente por eso. Sin embargo, como vemos y que como nos enseña aquí Esteban, es todo lo contrario. No importa quiénes son mis padres, no importa quién es mi pastor, no importa cuánto tiempo yo llevo en la iglesia, yo soy un pecador. Yo necesito la gracia salvadora de Jesús. Y por mí mismo yo no soy bueno en lo absoluto. Al contrario, soy desobediente y soy rebelde a Dios. Y todos los días tengo que luchar con eso. Es solo la misericordia de Dios que me tiene aquí el día de hoy. Así que, hazte la pregunta. ¿Estoy dependiendo de una espiritualidad pasada, ya sea mía o de otros, para pensar que estoy bien con Dios? ¿O reconozco que soy pecador y que necesito la gracia de Dios cada día mediante una relación personal con Jesús? Que Dios le bendiga. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.